Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro más. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Bueno, vamos con el primer relato. Me llamo Andrés. Crecí y sigo viviendo en el Cerro de los Vientos, un lugar que le hace honor a su nombre. Aquí, el viento es el pulso de la vida, un recordatorio constante de que todo está de paso: el polvo, las nubes, las esperanzas. Moldea las laderas, sacude las láminas de los techos y se lleva las palabras no dichas. Aprendimos a vivir con él, a entender sus caprichos, pero hace unos años el viento comenzó a traer algo más. Empezó a cargar con un susurro que no era suyo, un eco que se anidó en el silencio de un hombre y que terminó por incendiarnos el alma. Nuestra comunidad siempre fue un tejido de manos dispuestas, familias humildes que compartían lo poco que tenían. Si a doña Marta se le acababa el gas, alguien le prestaba una estufa eléctrica. Si un niño se caía, 10 manos lo levantaban. El epicentro de esta vida compartida era el bar de Don Ramiro, un pequeño local pintado de un azul desvaído, con sillas de plástico que habían visto mejores días. Era más que un bar, era el corazón del barrio, un refugio contra el viento y la soledad. Y parte de ese refugio, una pieza silenciosa y constante, era Ismael. Nadie le llamaba Ismael. Para todos era el mudo, no porque no pudiera hablar, sino porque rara vez lo hacía. Era un hombre de unos 30 años, con unos ojos grandes y vacíos que parecían mirar a través de las personas, hacia un lugar que solo él conocía. Tenía la mente enredada, atrapada en un laberinto del que no encontraba salida. Don Ramiro lo había acogido. A cambio de barrer el suelo, apilar las cajas de cerveza y realizar pequeñas tareas, Ismael tenía un plato de comida asegurado y un rincón en la bodega donde podía extender un colchón viejo. Era inofensivo, un alma gentil perdida en su propio mundo. Los niños del barrio lo querían. A veces se sentaba en la acera y les hacía figuras con trozos de alambre, sus únicas creaciones en un mundo que no entendía. Pero los refugios, por sólidos que parezcan, también caen. Un día, el corazón del barrio se detuvo. Don Ramiro, viejo y cansado, se marchó a vivir con su hija a otra ciudad. De la noche a la mañana, el bar amaneció sellado con candados y cadenas. La música se apagó, las risas cesaron y un silencio denso, como una plaga, comenzó a extenderse desde esa esquina. Ismael se quedó afuera, sentado en el mismo escalón de siempre, con la mirada fija en la puerta cerrada, esperando. Los primeros días, la comunidad intentó arroparlo. Le llevaban comida, mantas. Varios le ofrecieron un cuarto, un sofá, un lugar. Él agradecía con un movimiento de cabeza, pero no aceptaba. Su lealtad era con aquel edificio muerto. Poco a poco, la gente se fue cansando. La lástima se convirtió en una incómoda costumbre. Ismael dejó de ser parte del paisaje y se convirtió en una estatua de la desolación. Y fue en ese vacío, en esa soledad absoluta, donde la otra voz del viento encontró un oído dispuesto a escuchar. Todo comenzó como un rumor vago, de esos que se cuentan en voz baja mientras se tiende la ropa. Doña Elvira, la vecina de enfrente, juró que por las noches oía conversaciones provenientes del bar. La voz de Ismael, un murmullo apenas audible, y otra voz, una voz de mujer, suave y melódica, que le respondía desde el interior. «Son imaginaciones tuyas, mujer. Es el viento jugando con las láminas», le decía su esposo. Pero pronto, otros empezaron a oírlo. Mi hermano menor, Julián, que entonces tenía 10 años, fue el primero en verlo. Yo, con mis 15 años, intentaba ser el adulto escéptico, pero su miedo era contagioso. Una tarde, al pasar por el callejón lateral del bar, Julián se detuvo en seco y me agarró del brazo. Su cara estaba pálida. «Mira», susurró. Seguí su mirada. El callejón estaba en penumbras, pero distinguí a Ismael de espaldas, muy quieto, y junto a él, pegada a la pared, había una mancha de oscuridad. No era una sombra normal, proyectada por algún objeto. Era una oscuridad más profunda, más densa.
Tenía la forma alargada y vertical de una persona, pero sin contornos definidos, como una rasgadura en la realidad. Se ondulaba ligeramente, como la tela de un velo movida por una brisa inexistente. No duró más que un par de segundos. La mancha pareció replegarse sobre sí misma y desapareció, pero la sensación de frío antinatural que dejó en el aire persistió. Desde ese día, Ismael cambió. Su pasividad se transformó en una extraña actividad. Empezó a construir una barricada alrededor de la entrada del bar. No era una simple acumulación de basura. Había un método en su locura. Colocaba maderas podridas, somieres oxidados y botellas rotas en patrones geométricos, como si estuviera construyendo un nido o una fortaleza para proteger a su nueva compañera. El barrio entero empezó a sentir un miedo tangible. Los niños ya no jugaban en esa calle. El camino se desviaba para evitar pasar por delante de la esquina maldita. Y entonces, el fenómeno se hizo público. Una mañana, la noticia corrió como la pólvora. Un milagro había ocurrido en el bar. Sobre una tabla ancha y sucia que formaba parte de la barricada, había aparecido una imagen. Era una mancha oscura, como de hollín, que dibujaba la silueta de una mujer cubierta por un manto. Su postura no era de bondad, sino de una extraña autoridad, casi de exigencia. La reacción fue inmediata y caótica. La fe y el miedo son dos caras de la misma moneda. En pocas horas, la barricada de Ismael se convirtió en un santuario improvisado. La gente, desesperada por encontrar un sentido, por darle un nombre a su temor, la bautizó la Dama del Silencio. Le llevaron flores, le encendieron velas, le rezaron rosarios. La situación se volvió tan insostenible que llamaron al padre Elías, nuestro párroco, un hombre joven, de fe sólida y poca paciencia para lo que él consideraba histeria colectiva. Llegó, observó la escena con el ceño fruncido y se enfrentó a la multitud. «¿Qué es esto?», tronó su voz. «Le rezan a una mancha en un trozo de madera podrida mientras ignoran al hombre que vive y sufre aquí mismo. Su Dios no está en la superstición, está en la caridad». Se abrió paso, pateando las veladoras con furia. Agarró la tabla con la intención de romperla. En ese momento, Ismael, que había estado observando todo desde las sombras de su refugio, se lanzó hacia él. No con violencia, sino con la desesperación de un animal protegiendo a su cría. Le arrebató la tabla de las manos, la abrazó contra su pecho y soltó un sonido gutural, un lamento que no parecía humano. Se refugió con su santa en la oscuridad del bar, dejando atrás un silencio cargado de vergüenza y temor. Ese fue el punto de quiebre. Ismael se encerró por completo. Ya no salía ni a por comida, pero el bar, por las noches, estaba más activo que nunca. Las voces eran más claras. Las luces de las velas danzaban constantemente tras los tablones. Julián, a pesar de mis advertencias, volvió a espiar. Esa noche regresó a casa temblando, incapaz de hablar. Se metió en la cama y se cubrió hasta la cabeza. Mucho más tarde, entre sollozos, me lo contó. Vi adentro. Ismael estaba arrodillado frente a la tabla. La tenía apoyada en la vieja barra. Y le hablaba, le susurraba cosas. Y la sombra estaba detrás de él, Mateo. Era alta y negra, y le tenía una mano en el hombro. Vi cómo sus dedos, que eran como humo, le acariciaban el pelo. Y él sonreía. La noche final llegó una semana después. Yo buscaba a Julián, que se había quedado jugando en la cancha hasta tarde. Lo encontré con sus amigos, acurrucados detrás de un muro, con los ojos desorbitados por el pánico. «Fue horrible», balbuceó uno de ellos. «Vimos a Ismael salir corriendo del bar. Corría por su vida, pero en medio de la calle se paró en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Se dio la vuelta, muy despacio, como una marioneta, y caminó de regreso a la puerta. No quería, Mateo. Se notaba que no quería, pero algo lo obligaba a volver. No terminaron de hablar cuando el cielo se iluminó de un naranja violento. Un olor acre a gasolina invadió el aire. Gritos, ladridos, corrí. El bar de don Ramiro era una pira funeraria. El fuego se elevaba hacia el cielo en lenguas hambrientas. La gente corría con cubetas, pero era un esfuerzo inútil.
Y en medio de aquel infierno, a través de una ventana que reventó por el calor, lo vimos por última vez. Ismael estaba arrodillado, en el mismo centro del local. Sus ropas ya eran llamas, pero no gritaba. Tenía la cabeza echada hacia atrás y una expresión de éxtasis absoluto en el rostro, como si estuviera recibiendo la gracia más sublime. Detrás de él, la figura oscura era ahora una columna de humo y fuego negro, una forma majestuosa y terrible que se alzaba hasta el techo. Lo envolvió en un abrazo de ceniza y llamas, y justo antes de que la estructura colapsara sobre ellos, juraría que nos miró. No tenía ojos, pero todos sentimos su mirada triunfante. Hoy, un muro gris y liso esconde la cicatriz. El tiempo ha pasado, la gente intenta olvidar, pero el Cerro de los Vientos ya no es el mismo. La confianza se agrietó. A veces, ves a los vecinos mirándose de reojo, con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Quién será el próximo en sentirse demasiado solo? Y el viento. El viento sigue soplando. Pero ahora, cuando aúlla en las noches más largas, ya no suena igual. A veces, trae consigo el eco de un susurro de mujer, suave y melódico. Una invitación. Y los que vivimos aquí, los que recordamos, cerramos un poco más fuerte las ventanas, porque sabemos que la sombra no murió en el fuego, solo fue liberada, y ahora viaja con el viento, buscando un nuevo refugio, un nuevo silencio que llenar. Mi nombre es Lucía. Los psicólogos dicen que nuestros primeros recuerdos son fundamentales, que son los cimientos sobre los que construimos nuestra percepción del mundo. Mis cimientos están agrietados. Mis recuerdos más antiguos no son de risas ni de juegos a la luz del sol. Son de rincones oscuros que parecían más oscuros de lo normal, de susurros que se deslizaban por debajo de mi puerta en la quietud de la noche, y de la certeza absoluta y paralizante de que en mi casa, en nuestra casa, siempre había una persona de más. Crecí en un pueblo pequeño en el interior de la República, de esos donde el tiempo parece haberse detenido. Nuestra casa era el arquetipo de la vivienda de clase trabajadora, un solo piso, un techo de lámina que rugía con la lluvia, y un largo pasillo que funcionaba como la arteria principal de nuestro pequeño universo. Ese pasillo era un territorio de penumbras, conectaba la sala de estar, donde mi padre veía el fútbol, con la cocina, donde mi madre realizaba milagros diarios con lo poco que teníamos. Y al fondo, como una promesa o una amenaza, estaban las puertas de los 3 dormitorios y el único baño. Durante el día, era un lugar de paso, de carreras y juegos, pero de noche se transformaba. Se convertía en un escenario, un túnel oscuro donde la luz de la luna apenas se atrevía a entrar y donde aprendí a conocer el verdadero significado del miedo. Éramos 4 hermanos. Sofía, la mayor, mi protectora y confidente. Luego yo. Y después los más pequeños, los gemelos Carlos y Miguel, 2 torbellinos de energía que llenaban la casa de vida. Mis padres eran gente buena y trabajadora. Mi mamá, una mujer de una fortaleza inquebrantable, siempre con un chongo alto y una bata de flores, era el centro de nuestro hogar. Mi papá, un hombre práctico y risueño, despachaba mis miedos con una broma y un «ya estás viendo muchas películas, mija». Para ellos, las sombras eran solo sombras. Para mí, eran escondites. Desde muy pequeña sentí que algo me observaba. No era constante. Era una sensación que iba y venía, como una corriente de aire helado en un día caluroso. A veces, mientras jugaba en mi cuarto, sentía una quietud repentina en el pasillo, una pausa en los sonidos normales de la casa. Levantaba la vista y tenía la impresión de ver una figura fugaz pasando por el umbral de mi puerta. Otras veces, por la noche, oía un murmullo suave, como el de alguien hablando consigo mismo en la habitación de al lado, pero sabía que todos dormían. Intenté contarlo, por supuesto. A los 5 o 6 años, le dije a mi mamá que había un señor de las sombras en el pasillo. Ella me abrazó, me dijo que los monstruos no existían y puso una pequeña luz de noche en el enchufe del pasillo. Esa pequeña luz, en lugar de darme paz, solo sirvió para alargar las sombras y darles formas más grotescas.
Aprendí la primera lección de mi infancia. Hay miedos que no se pueden compartir, miedos que te aíslan y te obligan a enfrentarlos en soledad. El pasillo se convirtió en mi némesis. Cada viaje nocturno al baño era una misión peligrosa. Me preparaba mentalmente. Abría la puerta de mi cuarto con un sigilo que envidiaría cualquier ladrón y corría, sin mirar a los lados, hasta la seguridad del baño. El verdadero terror era el viaje de vuelta. Con la espalda desprotegida, sentía 1000 ojos invisibles clavados en mi nuca. El corazón me latía tan fuerte que ahogaba el sonido de mis propios pasos. Muchas noches preferí aguantarme las ganas a tener que enfrentar ese corredor oscuro una vez más. Mis padres nunca entendieron por qué mojaba la cama con tanta frecuencia. Yo nunca tuve el valor de explicarles que era preferible a encontrarme con lo que fuera que vivía en nuestra casa. La noche en que la vi por primera vez con total claridad, el velo de la duda se rasgó para siempre. Tendría unos 7 años. Me desperté con esa urgencia infantil que no admite demora. La vejiga me dolía. Sabía que tenía que ir al baño, sí o sí. La puerta del baño tenía un rechinido particular, un lamento agudo que servía de alerta para toda la casa. Mi madre, con su sueño ligero de madre, siempre se despertaba. Salí de mi cuarto, envuelta en el valor que me daba la necesidad. El pasillo estaba bañado por la luz pálida de la luna que se filtraba por la ventana de la sala. Y allí, de pie junto a la mesa del comedor, vi una silueta. Mi corazón, que había empezado a latir con pánico, se calmó al instante. Era mamá. La reconocí por el contorno, la bata de dormir floreada que siempre usaba, el pelo recogido en su característico chongo alto. Seguro el rechinido la despertó, pensé. Sentí una ola de alivio. No estaba sola. Di un par de pasos hacia ella, a punto de susurrar su nombre. Y entonces me detuve. Algo estaba mal, terriblemente mal. No era un solo detalle, era un conjunto de pequeñas incongruencias que mi cerebro infantil luchaba por procesar. Primero, la quietud. Estaba absolutamente inmóvil, como una estatua. No respiraba, no se movía. Luego, la postura. Estaba inclinada hacia la izquierda, con la cabeza ladeada en un ángulo forzado, como si estuviera escuchando un sonido que solo ella podía oír. Y su brazo derecho colgaba a su costado de una manera extraña, demasiado laxo, como si la articulación del hombro estuviera rota y el brazo pendiera de un hilo de piel. El aire a mi alrededor se volvió gélido y espeso, costaba respirar. Un zumbido bajo comenzó a vibrar en mis oídos. El miedo que sentí no era el miedo a un ladrón o a un monstruo de cuento, era un miedo visceral, profundo. El horror de ver lo familiar corrompido, lo seguro profanado. Aún así, una parte de mí se negaba a aceptarlo. Con la voz convertida en un tembloroso hilo, llamé «Mamá». La figura no respondió, pero el silencio se rompió. Escuché un sonido suave, húmedo, un clic, como el de un hueso dislocado volviendo a su sitio. Y entonces, muy lentamente, la cabeza inclinada comenzó a enderezarse. El movimiento no era fluido. Se movía a tirones, como una marioneta con las cuerdas enredadas. Y mientras su cabeza giraba hacia mí, supe, con una certeza que me heló el alma, que si llegaba a ver su rostro, moriría de puro espanto. No esperé más. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca en mi vida, con el sonido de mis propios sollozos ahogados en la garganta. Me lancé a mi cama y me escondí bajo las mantas, temblando incontrolablemente, convencida de que esa cosa venía detrás de mí. Esperé el sonido de la puerta de mi cuarto abriéndose, el roce de sus pasos en el suelo. Pero no ocurrió nada, solo el silencio, ahora más pesado y amenazador que nunca. Esa noche no dormí, pasé las horas con los ojos cerrados con fuerza, repitiendo una y otra vez, no era mamá, no era mamá. A la mañana siguiente, cuando vi a mi verdadera madre en la cocina, preparando el desayuno, con su sonrisa cálida y sus movimientos normales, estuve a punto de derrumbarme. La abracé con todas mis fuerzas, y ella, sin entender nada, simplemente me devolvió el abrazo. «¿Tuviste una pesadilla, mi amor?», preguntó. Asentí, incapaz de articular palabra.
Era más fácil aceptar la mentira de un mal sueño que la horrible verdad de que en nuestra casa vivía una copia rota de mi madre. Durante años, guardé esa experiencia en el rincón más oscuro de mi mente. Me convertí en una experta en evitar el pasillo de noche. Desarrollé una vejiga de hierro. Me volví una niña más callada, más observadora, siempre vigilante. Pero el peso del secreto era aplastante. Creía que era la única, que estaba sola en mi miedo. Hasta que una noche, cuando ya era una adolescente, todo cambió. Tenía 14 años. Sofía, mi hermana mayor, tenía 16. Estábamos en nuestro cuarto, hablando en susurros, compartiendo confidencias como solíamos hacer. No sé cómo surgió el tema, pero empecé a hablar de mis miedos infantiles, de mi terror a la oscuridad, y entonces vi la expresión de Sofía cambiar. Lucía, dijo en voz muy baja, ¿alguna vez sentiste que mamá no era mamá? Mi corazón se detuvo, la miré, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio miedo. Le conté, con la voz temblorosa, lo que había visto en el pasillo hacía tantos años. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Yo también la vi, confesó cuando terminé. Fue hace un par de años. Estaba en la sala, viendo la televisión. Papá y mamá ya se habían acostado. De repente, sentí frío. Levanté la vista y la vi parada junto al sillón. Tenía puesta la bata de flores de mamá, pero supe al instante que no era ella. Estaba de espaldas a mí, mirando la pared. Le hablé, le pregunté si estaba bien, y muy despacio giró la cabeza, pero solo la cabeza. Su cuerpo no se movió. Su cuello giró en un ángulo imposible, como el de una lechuza. Y su cara no tenía cara. Era como una mancha, una zona borrosa. Salí corriendo de ahí y nunca más volví a quedarme sola en la sala de noche. Esa noche por primera vez no me sentí loca, pero el alivio fue reemplazado por un miedo aún mayor. No era mi imaginación, era real. Y si nosotras dos la habíamos visto, ¿qué pasaba con los gemelos? Carlos y Miguel, que para entonces tenían unos 10 años, siempre habían sido niños inquietos, pero en los últimos meses se habían vuelto más temerosos. Se negaban a dormir con la puerta abierta y a menudo se despertaban gritando. Cuando les preguntamos, al principio no quisieron hablar, pero finalmente, con la confianza que solo se tienen los hermanos, nos lo contaron. Su experiencia era diferente y, en cierto modo, más aterradora. Ellos no la veían en el pasillo o en la sala, la veían en el umbral de su propia habitación. A veces nos despertamos y ella está ahí, dijo Carlos, con los ojos llenos de lágrimas, parada en la puerta. Se parece a mamá, pero no es. Es más alta y muy flaca. Y no hace nada, añadió Miguel temblando. Solo se queda ahí, mirándonos. Podemos sentir cómo nos mira, aunque el cuarto esté oscuro. Y no se va hasta que cerramos los ojos muy fuerte. Cuando los volvemos a abrir, ya no está. Describieron cómo la figura no caminaba, sino que parecía flotar o deslizarse. Un día, Miguel dejó un carrito de juguete en el suelo junto a la puerta. A la mañana siguiente, el carrito estaba en su mesita de noche. La criatura había entrado en su cuarto mientras dormían. El terror se apoderó de nosotros 4. Formamos un pacto de silencio. No podíamos decírselo a nuestros padres. ¿Cómo explicarles que una versión monstruosa de su esposa y madre nos acechaba por las noches? Nos habrían llevado al psicólogo o al sacerdote. Así que nos convertimos en una pequeña célula de resistencia. 4 niños atrapados en una casa con un quinto habitante, uno que llevaba el rostro de nuestra protectora para atormentarnos. Nuestra infancia se convirtió en una guerra de trincheras. Desarrollamos estrategias. Dormíamos con los zapatos puestos por si teníamos que correr. Nunca íbamos solos al baño de noche. Nos despertábamos unos a otros. Sofía, la mayor, se convirtió en nuestra generala. Nos enseñó a distinguir los sonidos de la casa, el crujido normal de la madera enfriándose y el otro crujido, el que anunciaba la presencia de la cosa. La entidad, por su parte, pareció notar nuestro pacto. Se volvió más audaz. Dejó de ser una presencia pasiva y comenzó a interactuar. Una noche, oímos la voz de mamá llamando a Carlos desde la cocina. «Carlitos, ven, te guardé un poco de postre». Carlos, ilusionado, se levantó de la cama.
Lo detuve justo a tiempo. «Espera», le susurré. Fuimos sigilosamente hasta la puerta del cuarto de nuestros padres. Estaba entreabierta. Adentro, a la luz de la luna, vimos a nuestra verdadera madre, profundamente dormida junto a nuestro padre. La voz que habíamos oído no era de ella. En otra ocasión, Sofía encontró su collar favorito, el que mamá le había regalado, dentro del congelador, cubierto de escarcha. Otro día, yo encontré uno de los zapatos de mi madre debajo de mi cama. Eran pequeños actos de terror psicológico, mensajes que nos decían: «Estoy aquí, puedo tocar sus cosas, puedo llegar a ustedes cuando quiera». La situación llegó a un punto insostenible una noche de tormenta. La luz se había ido en todo el pueblo. Estábamos los 4 en nuestro cuarto, jugando a las cartas a la luz de una vela, mientras nuestros padres intentaban arreglar un fusible en la cocina. De repente, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la habitación, luego otro, y otro más. No eran los nudillos de una mano, era un golpe sordo, pesado. «Mamá, papá», gritamos. Pero ellos no respondían. Su propia voz se perdía en el ruido de la tormenta. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más frenéticos. La madera vibraba. Miguel empezó a llorar. Sofía, en un arranque de valentía desesperada, agarró un pequeño crucifijo que tenía colgado en la pared y lo sostuvo contra la puerta. «Vete de aquí, en el nombre de Dios, vete», gritó con todas sus fuerzas. En el instante en que pronunció esas palabras, los golpes cesaron. Un silencio absoluto, más profundo que el de la propia tormenta, cayó sobre nosotros. Nos quedamos inmóviles, abrazados, conteniendo la respiración. Minutos después, la luz volvió. La voz de nuestro padre nos llamó desde el pasillo. «¿Están bien? ¿Qué fueron esos gritos?» Salimos del cuarto, temblando. El pasillo estaba vacío. No había marcas en la puerta. Todo estaba normal, demasiado normal. Después de esa noche, la noche de la tormenta, algo cambió. La presencia desapareció. Al principio, no nos lo creíamos. Pasamos las noches en un estado de alerta máxima, esperando el más mínimo crujido, la más mínima sombra. Pero no pasó nada. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en un año. El aire de la casa volvió a ser ligero. El pasillo volvió a ser solo un pasillo. La sensación de ser observados se desvaneció por completo. La cosa se había ido. Nunca supimos por qué. ¿Fue el crucifijo de Sofía? ¿Fue su grito de desafío? ¿O simplemente se cumplió algún ciclo que desconocíamos? El alivio que sentimos fue inmenso, pero estaba teñido de una profunda inquietud. No hay nada más aterrador que un monstruo que se va sin dar una explicación. Nunca hablamos de ello con nuestros padres. El secreto se quedó con nosotros, los 4 hermanos, como una cicatriz invisible que nos unía. Moldeó nuestras vidas de formas sutiles. Sofía se mudó a una ciudad grande y bulliciosa, donde nunca hay silencio absoluto. Carlos y Miguel, ya hombres, son padres sobreprotectores que llenan las habitaciones de sus hijos de luces nocturnas. Y yo todavía vivo en el pueblo, pero no en esa casa. Cuando mis padres fallecieron, decidimos venderla. No podíamos soportar la idea de volver a caminar por ese pasillo. A veces, cuando me despierto de madrugada, todavía siento un eco de aquel miedo infantil. Y me pongo a pensar, no creo que fuera un fantasma en el sentido tradicional. Un fantasma es el eco de una persona. Lo que nos acechó era un eco, sí, pero un eco vacío. Una entidad que no tenía identidad propia y que intentaba construir una a partir de la nuestra, imitando a la figura central de nuestro universo, nuestra madre. Y esa es la idea que más me aterra. No el por qué vino, sino el por qué se fue. No creo que la hayamos vencido. Creo que estaba aprendiendo, observando, imitando, estudiando las dinámicas de una familia, los lazos de amor y protección. Y quizás, después de años de estudio, simplemente se graduó. Quizás consideró que su aprendizaje estaba completo y se marchó, llevándose consigo un modelo perfecto de cómo infiltrarse, de cómo corromper lo más sagrado. No sé a dónde fue. No sé si ahora mismo está en otra casa, con otra familia, perfeccionando su imitación,
usando el rostro de otra madre para observar a sus hijos desde el umbral de una puerta oscura. Y esa es la verdadera pesadilla. Saber que no estábamos tratando con algo muerto, sino con algo que estaba, y quizás sigue estando, terriblemente vivo. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Simón. Durante años, mi vida fue el tianguis. Ese universo caótico de lonas, gritos y olores donde todo se compra y todo se vende. Yo era uno más de los cientos de vendedores que se levantan antes que el sol, luchando por el sustento diario. Vendía ropa de segunda, gorras, lo que fuera. Amaba ese caos, esa energía vibrante de la gente buscando una ganga. Pero en el corazón de ese torbellino de vida encontré un objeto muerto, un objeto que me observaba en silencio y que poco a poco comenzó a robarme la mía. Todo comenzó un domingo. El aire de la madrugada era frío mientras montaba mi puesto. Justo al lado, don Elías, un viejo vendedor de antigüedades con la piel curtida como el cuero viejo, estaba descargando su mercancía. Y entre sus cachivaches polvorientos, lo vi. Era un espejo. Grande, imponente, con un marco de madera oscura tallado con flores y enredaderas que parecían retorcerse. El cristal estaba opaco, manchado por el tiempo, pero aún así sentí su llamado. Fue una atracción extraña, casi magnética. ¿Cuánto por el espejo, don Elías?, le pregunté, intentando sonar casual. Me lanzó esa sonrisa de vendedor astuto. Es una pieza fina, Simón. La saqué de una bodega vieja que estaban vaciando. Te lo dejo en 2000. Era una fortuna para mí. Vivía al día. Pero algo en ese espejo me decía que era una buena inversión. Pensé que atraería clientes, que le daría un toque de clase a mi humilde puesto. Tras un regateo, cerramos en 1500. Con un esfuerzo considerable, lo arrastré hasta mi lugar y lo apoyé contra una pared de lona. No sabía que en ese momento no solo había comprado un objeto, sino que había invitado a su sombra a entrar en mi vida. Al principio fue un éxito rotundo. Tal como lo había pensado, el espejo era un imán. La gente se detenía, se probaba una gorra, una playera y se miraba en él. Mis ventas se dispararon. Me sentía afortunado, bendecido. Cada noche, antes de guardarlo, lo limpiaba con esmero, aunque por más que frotaba, el cristal nunca llegaba a brillar del todo. Siempre conservaba esa opacidad, como si una niebla perpetua viviera tras el vidrio. Fue entonces cuando empezaron las anomalías. Pequeños detalles, casi imperceptibles. Una vez, mientras acomodaba unas cajas, vi de reojo un movimiento en el reflejo, una figura que pasaba rápido detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie. Es el gentío, la confusión, me dije. Otra tarde, al final del día, juré ver una mancha oscura en una esquina del espejo. Una sombra que no correspondía a ningún objeto. La atribuí al cansancio, pero la sombra comenzó a seguirme a casa. Empecé a tener pesadillas. Siempre el mismo sueño. Yo estaba de pie frente al espejo en mi puesto vacío, en plena noche. Pero mi reflejo no era el mío. Era yo, pero con una sonrisa torcida, malévola. Sus ojos no eran mis ojos. Eran dos pozos oscuros y vacíos que me miraban con un odio profundo. Despertaba bañado en sudor frío, con el corazón a punto de estallar. Los clientes también empezaron a notarlo. «Oiga, joven, este espejo da como escalofríos», me dijo una señora mientras se probaba un sombrero. Sentí como si alguien me estuviera respirando en la nuca. Se fue sin comprar nada. Un muchacho comentó: «Qué marco tan chido, pero parece sacado de una película de terror». La gente se acercaba, pero se alejaba rápido, con una expresión de incomodidad. Mi amuleto de la suerte se estaba convirtiendo en una maldición. La confirmación llegó un domingo de quincena. El tianguis servía de gente. Un hombre mayor que nunca había visto se paró frente a mi puesto. No miraba mi mercancía, miraba el espejo. Tenía una mirada intensa, penetrante.
Buen día, le dije. ¿Le gusta? Se giró hacia mí y sus ojos me analizaron. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con voz grave. Lo compré aquí mismo, a un colega. Negó lentamente con la cabeza. Ese objeto no debería estar aquí. No debería estar en ningún lugar donde haya gente. Tiene algo adentro, algo que mira. Se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejándome con un miedo helado que me recorrió la espalda. Fui a buscar a don Elías. Cuando le conté lo que el hombre me había dicho, se puso visiblemente nervioso. Mira, Simón, yo no sé nada. El dueño de esa bodega murió solo. Decían que era un tipo raro, huraño, que coleccionaba cosas extrañas y hacía cosas raras en su casa. Yo solo vi el espejo y pensé que se vendería bien. La palabra raro resonó en mi cabeza. Esa noche, en mi casa, examiné el espejo como nunca antes. Al darle la vuelta, descubrí algo que me había pasado desapercibido. La madera trasera estaba cubierta de arañazos, de símbolos grabados a la fuerza. No eran letras, eran trazos caóticos, furiosos, como si alguien hubiera intentado contener algo dentro del espejo, o quizás liberar algo de él. Mi amigo Lucas, que vendía cinturones de cuero a unos puestos de distancia, me vio demacrado y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo, esperando que se riera de mí, pero me escuchó con atención. Simón, me dijo, dicen que los objetos guardan la energía de sus dueños. Si el tipo que lo tenía estaba metido en cosas oscuras, quizás una parte de él se quedó atrapada ahí. ¿Y qué hago, Lucas? ¿Lo rompo? No tan rápido, contestó. Conozco a una señora, doña Inés. Es una curandera, de las de antes. Tal vez ella pueda ayudarte a limpiarlo. Desesperado, acepté. Al día siguiente, envolví el espejo en una manta y conduje hasta su casa. Era una mujer pequeña, de cabello blanco y ojos increíblemente lúcidos. No tuve que explicarle mucho. En cuanto vio el espejo, su expresión cambió. «Este objeto tiene sed», dijo en voz baja, mientras pasaba su mano a centímetros del cristal, sin tocarlo. «Tiene un alma rota adentro, un hombre viejo y enojado. Te ha estado visitando en sueños, ¿verdad?» Asentí, sin poder hablar. Doña Inés realizó una limpia con hierbas y humo de copal. El aire se llenó de un olor denso y la habitación pareció oscurecerse por un momento. «Esto es solo para calmarlo», me advirtió. «La atadura es muy fuerte. Lo mejor que puedes hacer es deshacerte de él». Pero el miedo a las supersticiones, a la mala suerte de romper un espejo, me paralizaba. Decidí llevarlo una última vez al tianguis. Ese día, una clienta de toda la vida, doña Carmen, se estaba probando una blusa. Al mirarse en el espejo, soltó un grito ahogado y retrocedió, pálida como un fantasma. «Dios mío, hijo», exclamó. «Vi la cara de un hombre viejo y horrible detrás de mí en el reflejo». Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa misma tarde, volví con doña Inés y le supliqué ayuda. Ella llamó a un conocido, don Ramiro, otro hombre de fe. Juntos, decidieron que la única solución era destruir el espejo. Nos llevaron a un terreno baldío en las afueras de la ciudad al anochecer. Colocaron el espejo sobre unos ladrillos. Don Ramiro dibujó un círculo de sal a su alrededor, mientras doña Inés rezaba en un susurro rápido e ininteligible. El aire estaba pesado, cargado de electricidad. «Hazlo ahora, Simón», me dijo don Ramiro, entregándome un martillo pesado. «Hazlo con fuerza y no mires los pedazos». Mi corazón latía con violencia. Levanté el martillo. El primer golpe solo agrietó la superficie. Con el segundo, una red de fracturas se extendió por el cristal. Con el tercero, el espejo estalló. No fue un simple ruido de cristales rotos. Fue un sonido gutural, como un grito ahogado que pareció salir del propio objeto. Y en el instante en que se hizo añicos, todos lo vimos. Una forma oscura, como humo negro, se retorció y se disipó en el aire nocturno con un último siseo de rabia. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, una ligereza que no había sentido en meses. Nunca volví a saber de don Elías. Mi puesto en el tianguis ya no tenía el mismo atractivo sin el espejo, pero mi paz había regresado. Con el tiempo, dejé ese trabajo. Pero la lección se quedó conmigo. Hay objetos que no son solo objetos,
Son diarios, son tumbas, son prisiones. Y a veces, cuando compras algo de segunda mano, no solo te llevas a casa un pedazo de la vida de alguien, sino también un fragmento de su muerte. Mi nombre es Martín. Como geólogo, aprendí a leer la historia del mundo en las rocas. Cada estrato, cada fósil, es una palabra en un lenguaje de millones de años. Creía que la Tierra era un libro abierto esperando ser descifrado. Pero en diciembre de 2021, en el corazón del desierto de la zona del silencio, aprendí que hay páginas que nunca debieron ser leídas y que hay criaturas tan antiguas que no figuran en ningún registro. Estaba en el penúltimo semestre de la carrera. Para una materia de cartografía de campo, nuestro profesor, el doctor Morales, nos llevó a una de las regiones más aisladas y brutales de Chihuahua. 10 días de trabajo bajo un sol implacable, lejos de cualquier rastro de civilización. Éramos 15 estudiantes divididos en 3 equipos, una pequeña caravana de camionetas abriéndose paso por brechas de tierra donde solo crecían los cactus y el miedo. Mi equipo estaba formado por David, nuestro líder no oficial por su experiencia en campo; Isabel, la escéptica del grupo; Andrés, siempre algo nervioso; Laura, cuya risa era el único contrapeso a la opresiva solemnidad del desierto; y yo. Montamos nuestro campamento en una planicie reseca, junto al esqueleto de un arroyo, un lugar donde el silencio era tan profundo que podías oír el latido de tu propio corazón. El primer indicio de que no estábamos solos llegó el segundo día. El calor era una bestia, cerca de 40 grados que deformaban el aire en el horizonte. Hacíamos un descanso a la sombra de unas peñas cuando Andrés se alejó para buscar un poco de privacidad detrás de unos matorrales. Volvió a los pocos minutos, con el rostro pálido y la respiración agitada. Vi algo, balbuceó, con los ojos desorbitados. Unas piernas, larguísimas y blancas, pasaron corriendo entre los mezquites. Laura soltó una carcajada. ¿No sería un avestruz perdido, Andrés? ¿O el fantasma de un correcaminos? No, no era un animal, insistió él con la voz temblorosa. Se movía como una persona, pero era demasiado alto. Las piernas eran como zancos, delgadas y blancas como el hueso. Lo tomamos a broma, lo atribuimos al calor y a la deshidratación, pero la imagen que describió, por absurda que pareciera, se nos quedó grabada. Esa noche, el desierto nos dio su segunda advertencia. Mientras cenábamos nuestra miserable comida enlatada alrededor de una fogata, David nos mandó a callar. ¿Oyen eso? Guardamos silencio, y entonces lo escuchamos. Un sonido que no pertenecía a ese mundo. Era un lamento largo y profundo que vibraba en el aire, proveniente de la oscuridad del arroyo seco. No era el aullido de un coyote, ni el ladrido de un perro. Sonaba, roto, como un grito de agonía y soledad que se hubiera estado gestando por siglos. El sonido nos erizó la piel. Nadie dijo nada, pero esa noche nadie durmió tranquilo. La presión del trabajo y el cansancio nos hicieron archivar esos incidentes en el fondo de la mente. Pero la tensión estaba ahí, flotando en el aire caliente. Andrés se volvió paranoico, siempre mirando por encima del hombro. Todo estalló en la cuarta noche. La luna era apenas una uña pálida en un cielo negro como la tinta. La mayoría se había ido a dormir. Solo quedábamos Laura y yo, limpiando los utensilios de cocina a la luz moribunda de la fogata. El silencio era total. Martín, susurró Laura de repente, con la voz ahogada. Dejó caer un plato, que sonó como un disparo. Su dedo tembloroso apuntaba hacia la oscuridad del arroyo. Miré, y mi corazón se detuvo. 2 formas blancas, luminiscentes y espantosamente largas se movían entre la maleza. Eran las piernas, justo como Andrés las había descrito. Altas, delgadas, moviéndose con una gracia antinatural y silenciosa. No tenían cuerpo, ni torso, ni cabeza visible. Eran solo 2 extremidades fantasmales que caminaban por el desierto en la más absoluta oscuridad. Dieron un par de zancadas imposibles, cubriendo una distancia increíble en un segundo, y desaparecieron.
Nos quedamos congelados, paralizados por el terror y la incredulidad. Y entonces el lamento volvió a sonar. Pero esta vez no era lejano, estaba cerca, muy cerca. Era un grito gutural, agresivo, que pareció salir de la tierra misma bajo nuestros pies. Salimos corriendo, gritando, despertando a todo el campamento. En minutos, todos estaban de pie, con linternas barriendo frenéticamente la oscuridad. El doctor Morales, con el rostro serio, organizó una pequeña partida de reconocimiento. Éramos 6, armados solo con linternas y un miedo que nos calaba los huesos, caminando hacia el arroyo. Al llegar al borde, nuestras luces revelaron algo en el suelo polvoriento, huellas, pero no eran de ningún animal conocido. Eran marcas circulares, grandes y perfectamente lisas, como si 2 postes pesados se hubieran apoyado en la tierra. Estaban alineadas en una secuencia de pasos imposiblemente largos. El doctor Morales, el hombre de ciencia, estaba visiblemente desconcertado. No había explicación lógica. Fue entonces cuando el grito resonó de nuevo, esta vez tan cerca que pareció un desafío. Unánimemente dimos media vuelta y corrimos de regreso al campamento. A la mañana siguiente volvimos al lugar con la luz del día, esperando encontrar pruebas, algo que validara nuestra locura, pero no había nada. Las huellas habían desaparecido, borradas, mezcladas con pisadas de animales comunes, como si el desierto mismo hubiera decidido ocultar a su habitante. Era como si la noche anterior nunca hubiera existido. Los días restantes fueron una pesadilla de paranoia. Nadie se alejaba solo. Las noches eran una vigilia constante alrededor de la fogata. El trabajo de campo se hizo deprisa y sin cuidado. Solo queríamos largarnos de allí. El 10º día, mientras desmontábamos el campamento con un alivio casi religioso, fue el más largo de todos. Cada sombra, cada ruido del viento nos hacía saltar. De regreso a la civilización, paramos en una gasolinera, en un pueblo polvoriento, que parecía olvidado por el tiempo. Por curiosidad, o quizás por una necesidad desesperada de encontrar una respuesta, David le preguntó al anciano que atendía la bomba si alguna vez había escuchado aullidos extraños en el desierto. El viejo nos miró con unos ojos que parecían haberlo visto todo. Dejó la manguera, se limpió las manos en un trapo sucio y dijo con una voz rasposa: «Ustedes no oyeron un animal, oyeron al gritón. Los viejos de aquí cuentan que es un espíritu de la sequía, un ser de pura soledad y hambre. Dicen que no tiene cuerpo, solo las piernas largas para caminar eternamente por el desierto y una boca para gritar su pena. Si lo ven», dijo, y su mirada se volvió increíblemente seria, «es porque la tierra tiene sed, y si lo oyen de cerca, es porque ustedes son la primera lluvia que ha visto en mucho tiempo. Nunca he vuelto a ese desierto. En la universidad, algunos compañeros intentaron buscar explicaciones, un ave rara, un fenómeno acústico, pero yo sé lo que vi. Sé que en las vastas y silenciosas extensiones de nuestro mundo hay cosas que caminan en la oscuridad, cosas antiguas que no aparecen en los libros de geología. Y a veces, si no tienes cuidado, puedes acabar en su territorio y escuchar cómo gritan tu nombre.